la, la probable responsabilidad del indiciado, pero sobre todo también del principio de presunción de inocencia. Este principio de presunción de inocencia, que lo que ha generado desde mi punto de vista es una especie de impunidad administrativa judicial, administrativa jurídica. ¿Por qué? Porque obviamente hay diferentes lagunas, espacios jurídicos, como decía el maestro Niceto Alcalá Zamora y Castillo, que permiten que uno se distraiga del actuar de la justicia. Y en este trípode desvencijado que también hablaban los autores, que es como tal dentro del procedimiento, pues vemos obviamente que están los canales alternos para evadir la aplicación de la justicia. Podemos decir también que como litigantes, pues nos puede convenir o no convenir dependiendo el caso concreto controvertido que nos atañe. Pero atendiendo la materia como tal, que es la teoría del delito, como les comentaba al inicio de esta plática, pues obviamente al hablar de la teoría del delito vemos que debemos acreditar diferentes elementos. La teoría del delito que como tal, dentro de los elementos todos lo sabemos, existe una conducta, que esta conducta se adecua al tipo penal establecido, es decir, la tipicidad como tal, y que no haya excluyentes de responsabilidad, que estos están dentro de la antijuridicidad misma. La antijuridicidad, que viene siendo esos excluyentes como lo son el ejercicio de un deber, la legítima defensa, etcétera. Estos tres elementos como tal nos dan como resultado el injusto penal, lo que anteriormente en el antiguo sistema inquisitivo era el cuerpo del delito, el injusto penal, el cuerpo del delito que se tenía que acreditar como tal y también la probable responsabilidad que venía siendo los elementos de la culpabilidad. Es decir, teníamos el injusto penal más la culpabilidad nos daba como resultado el delito. Nos dicen que la gran diferencia para enarbolar y que prevalezca la presunción de inocencia era precisamente que el Ministerio Público, al judicializar la carpeta, él simplemente se la pasaba al juez de control con los datos que él tenía y le deja la estafeta al juez de control para él lavarse las manos, es decir, juez de control, tú determina, tú decide si efectivamente existe una conducta atribuible al sujeto activo que probablemente pueda dársele el carácter de delito. El juez de control, de la misma manera, en el auto de vinculación a proceso, continúa con esta situación, con este bagaje de determinar si efectivamente estos datos que obran dentro de la carpeta de investigación son considerables o considerados como una conducta que probablemente se puede adecuar a un tipo penal establecido. Pero aquí todavía no hablamos de que nos vamos a adentrar a la teoría del delito como tal. La teoría del delito, sin embargo, la trasladan hasta la etapa intermedia en la teoría del caso donde uno puede hacer estas argumentaciones. Los que hemos litigado en materia penal, desgraciadamente nos encontramos muchas veces ante la arbitrariedad de un togado que al estar al frente de nosotros dirige este andamiaje judicial y él determina cómo se va a llevar a cabo este show, este espectáculo penal. Y dentro de este togado, él de manera arbitraria dicta las acciones del fiscal, dicta y calla y reprime las acciones de los abogados y estamos a arbitrio de sus determinaciones. Algunas determinaciones demasiado facciosas, algunas determinaciones demasiado arbitrarias que, sin embargo, nos tenemos que ceñir a este actuar. Sin embargo, dentro de mi concepción y dentro de mi experiencia, no es óbice mencionar las cuestiones del cuerpo del delito que anteriormente se llamaba como tal, es decir, el delito como tal, hacérselo saber si efectivamente la conducta que está desplegando el sujeto, la presunta conducta que está desplegando el sujeto activo, propiamente obedece al tipo penal. Dicen que es precisamente, les reitero, que es para garantizar la presunción de inocencia. Sin embargo, dentro de este andamiaje de impunidad, le puedo llamar yo, en este ya mal llamado nuevo sistema acusatorio adversarial que ya tiene ya 12 años de su reforma, vemos que en la Constitución el artículo 19 nos habla de delito. En el Código Sustantivo, en su parte general, nos habla de todos los elementos
que considera dicho código que son los que conforman el delito como tal. Les decía, la conducta, dentro de los elementos positivos, la conducta típica antijurídica. Dentro de los elementos, dentro de los elementos negativos, pues obviamente está la ausencia de conducta, la tipicidad y los excluyentes de responsabilidad y la inculpabilidad. Bueno, entonces, en este orden de ideas, ¿qué es lo que vemos? Vemos que efectivamente, si nosotros nos vamos a la práctica como tal, existen 3 carpetas dentro del proceso penal. La carpeta de investigación propiamente, que se inicia dentro de la etapa ministerial, posteriormente la carpeta judicial y después la carpeta del tribunal de enjuiciamiento. 3 carpetas que no todas están completas como tal y que en cada etapa nosotros tenemos que hacerle llegar al juez y hacerle saber al juez a cada juez de cada etapa a qué es a lo que estamos refiriéndonos en cada una de estas etapas en la situación y en la determinación del delito como tal. Entonces, ¿a qué nos enfrentamos? A una falta de profesionalismo, a una falta de interés, a un exceso de trabajo dentro del sistema judicial que aparentemente lo avala, obviamente, el sistema mismo como tal. Y tenemos inocentes dentro de prisión o culpables o responsables de un delito, dentro culpables como tal, hablando del juicio de reproche, como tal, fuera de prisión. ¿Y por qué? Porque obviamente estamos ante un sistema totalmente clasista. ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto vales para salir? Pero no, esto simplemente fue un pequeño acotamiento. Le voy a regresar el uso de la palabra al experto, al maestro José Luis Aguirre Huerta. Yo simplemente intervine brevemente en esta participación. Adelante, profesor. Gracias. Una pregunta en concreto que tenemos que dar cabida. No, profesor, hasta ahorita no. Sin embargo, no sé si quiera usted dar algunas conclusiones al respecto. Las conclusiones que debo dar es que debemos ser acuciosos en el estudio de la parte general del Código Penal. Desde el punto de vista primero, como inicialmente comentábamos, si existe una adecuación del hecho típico, del hecho considerado como delito, a los elementos constitutivos del mismo. Es decir, el famoso juicio de tipicidad tiene que ser tal que no se produzca ninguna arbitrariedad en el entorno de que no exista el encuadre de esa conducta al hecho. Básicamente, para poder hacer un encuadre, lo primerito que necesitamos observar es el tipo objetivo disyuntivo y el tipo objetivo copulativo. El tipo objetivo disyuntivo es el que contiene una O, es decir, el sujeto que vejare o insultare o dañare. Entonces, vamos a hacer una adecuación sin necesidad de utilizar todos y cada uno de estos conceptos semánticos, vejó, insultó, dañó. No, sino efectivamente cuál fue la conducta de molestia que se adecua para determinar, por ejemplo, el abuso de autoridad. Es un tipo disyuntivo. Un tipo copulativo, sin derecho y sin consentimiento de quien con arreglo a la ley pueda disponer la cosa. Entonces, el I implica que debe ser primero sin derecho y después agregado, adosado, sin consentimiento. Esta simple palabra de un I o un O puede variar la clasificación típica del hecho para nosotros combatir esa imprecisión dentro del campo de la defensa o dentro del campo del Ministerio Público, pues ser acucioso para definir específicamente el tipo disyuntivo, que en este caso no sería copulativo, o el tipo copulativo, que sería adosar a una conducta otro aspecto más conductual. Y en este supuesto, pues tener mayor precisión en el juicio de tipicidad, de adecuación de las conductas o de la seriación de hechos al tipo penal. Otro aspecto que es muy interesante, el famoso non bis in idem. El famoso non bis in idem
implica que nadie podrá ser juzgado 2 veces por el mismo hecho. Esto, algunos magistrados en materia penal federal me decían, no, es que esto es de naturaleza procesal. Esto quiere decir que si ya fue juzgado y hay una sentencia de por medio, ya no puede volver a ingresar o a ser arrastrado a otro procedimiento por esos mismos hechos. Yo le comentaba a su magistrado, no necesariamente es de naturaleza procesal, sino también de naturaleza sustantiva. ¿Por qué de naturaleza sustantiva? Porque nosotros utilizamos varios tipos conductuales para imponer sanciones a un sujeto que desplegó un hecho. Esto se llama concurso de conductas o concurso de delitos. En el concurso de delitos implica que con un solo hecho se puedan producir varios resultados. Por ejemplo, el sujeto que se apodera de unos espejos de un automotor estacionado en la calle. Entonces dice, no, este sujeto comete el delito de robo genérico y le adosamos la descripción típica, específica de un robo de partes automotrices. Es decir, por el robo genérico lo vamos a juzgar por el apoderamiento. Pero como el apoderamiento se realizó en la calle con un vehículo estacionado y además de que está estacionado es un vehículo particular, entonces robo de partes automotrices lo volvemos a punir. Quiere decir que estamos juzgando a un tipo, a un sujeto, 2 veces por un solo hecho lo estamos puniendo. Igual sucede con el concurso aparente de normas incompatibles entre sí, que tenemos que ser muy acuciosos, es decir, la aportación de arma reservada al ejército o sin licencia. Es el instrumento para cometer unas lesiones, es el instrumento para cometer un homicidio. Entonces, hay un concurso aparente de normas incompatibles entre sí, sin embargo, los códigos, atentando contra el principio non bis in idem, piden un doble juzgamiento, uno por la aportación de arma reservada al ejército, o uno por la aportación de arma reservada sin licencia, y otro por el homicidio, sin tomar en cuenta que es el medio para cometer el delito. Yo tuve un problema más o menos parecido, en donde absolví por el delito de falsificación de documentos a un defraudador, y dije, no, aquí estamos en presencia de un delito de fraude y el medio comisivo fue la falsificación de documentos y el uso de documentos falsos. Entonces yo te absuelvo en una consunción o absorción bajo el manejo de especialidad, el principio de especialidad, absorbo el delito de falsificación y de uso de documento falso al fraude y nada más te puno por fraude. Y me dicen los magistrados de la sala, revisores, tú ya cometiste un delito, porque la ley es específica que dice que independientemente del delito de resultado, debes de imponer el delito de peligro, porque no puedes prescindir de pena por la falsificación y el uso de documento falso, y concursan los dos delitos. Estamos en presencia ahí de un doble juzgamiento. Entonces, en el concurso aparente de normas incompatibles entre sí, tenemos que manejar la absorción o consunción para que haya para que disminuya la penalidad del autor. Estamos, por ejemplo, frente a una tentativa de homicidio o un delito tentado de homicidio. Este delito tentado de homicidio produjo lesiones. Fue un caso muy sonado aquí en la Ciudad de México, en donde los jueces fueron suspendidos y la jefa de gobierno dijo, no, estos deben ser sujetos de prisión por responsabilidad como jueces. Los señores observaron que una mujer sufrió un atentado por parte del marido, que le dio una golpiza y que pues se le acusaba supuestamente de tentativa de homicidio. Y los jueces observaron, dijeron, no, estamos en presencia de una absorción o consunción. El delito de resultado absorbe al delito de peligro. ¿Cuál es el delito de peligro? La tentativa de homicidio. ¿Cuál es el delito de resultado? Lesiones graves, ¿no? Lesiones dolosas graves. Y en este orden de ideas punen
por lesiones, absuelven por homicidio en tentativa, sale absuelto el sujeto, posteriormente este sujeto comete otra vez otro delito en agravio de su víctima, ordena su muerte, la priva de la vida, comete un feminicidio, y las autoridades superiores dijeron, no, los señores jueces también están implicados en el tema del feminicidio, porque ellos decretaron la libertad de este sujeto. Y en ese orden de ideas, bueno, se le está persiguiendo. Sin embargo, bueno, pues estamos en la misma presencia de un causalismo ciego, ¿no? El autor de cualquier circunstancia que pudiera ser relevante para la producción de resultado, independientemente de adosar el dolo en ese proceso causal, puede ser imputado objetivamente como responsable en ese causalismo ciego, sin analizar el dolo, sin analizar la representación de la probabilidad de ese resultado o la animosidad de autor. Pero en fin, todas estas circunstancias que son inherentes a la teoría del delito, pues es necesario observarlas, ¿no? Si en un momento dado el sujeto no es autor, es cómplice, es partícipe, es auxiliador, y el Ministerio Público lo está usando como autor, pues evidentemente no hay una precisión lógico-jurídica de la acusación, y esto puede servir de base para resolver una absolución. Es decir, yo fui un instigador porque le dije, bueno, sí, deberías de matar a tu mujer porque tu mujer se anda acostando con fulano, sutano y mengano, y además pues esto ya es un hecho público, yo que tú la matabas. Entonces el autor dice, oye, de verdad, ya estoy envenenando mi conciencia, mi animosidad, etcétera, la privo de la vida. Y entonces el instigador de ninguna manera pues puede ser acusado por privación de la vida de la mujer del sujeto que fue envenenado por el instigador, ¿no? Sin embargo, lo arrastran a proceso como si se tratara de homicidio. Dicen, no, es que era el instigador. O el sujeto que tiene ya a punto de disparar y está en un proceso abúlico o de indecisión, decir, bueno, disparo, en un proceso de resolución, de no resolución, disparo, no disparo, y llega Pedro y dice, sí, ya dispara, ya mátala, pues sí, pum, disparo y lo mato, pues es determinador. Entonces, ese determinador, que se parece mucho a la figura del instigador, también va a ser arrastrado al proceso como productor del hecho de homicidio. Pues decir, bueno, pues es que yo no ejercí ninguna conducta idónea a la producción del resultado. Y con ese orden de ideas, pues estaríamos nosotros en presencia de un dislate legislativo en el entorno de la aplicación, de la exacta aplicación de la letrita de la ley, ¿no? ¿Otro ejemplo? ¿O nos no, hay unas preguntas, ya nos hemos... A ver, extendido demasiado. Las preguntas. Sí, dos preguntas. A ver, tenemos personas también dentro de nuestro público que les interesan estos temas jurídicos sin ser expertas en la materia. Esto lo aclaro por la situación de las preguntas que nos hicieron. ¿Qué hacer? Son dos preguntas importantes. Una, ¿qué hacer ante esta situación que se da en nuestro sistema propiamente mexicano, nuestro sistema penal, en el cual hay un beneficio para los que tienen más y un perjuicio para los que tienen menos, hablando de una situación económica? Y la otra, nos preguntan la definición y qué se entiende como el principio de indubio pro reo y cómo se aplica este. Bueno, los que tienen más, este es un problema de desigualdad social dentro de los parámetros del procedimiento penal. Nosotros sabemos que si un sujeto, por ejemplo, ahora que acaban de designar como jefe o gerente o administrador del Banco del Bienestar al señor Cabal Peniche, el señor Cabal Peniche se robó un banco que se llama, bueno, no se robó, se lo llevó para su rancho, para su casa, Banca Cremi, y luego se robó otro banco que se llama Banca Unión, se los llevó para su casa, se puso los tenis y se echó a correr para el monte y fue a Australia y allá lo detuvieron y, ¿cómo se llama? Una vez que lo detuvieron, pues se inició el proceso de extradición. Bueno, con el proceso de extradición lo trajeron a México y felizmente para el señor sale absuelto, ¿no? O sea, yo quisiera quitarme las chinguiñas para saber por qué el juez de distrito lo absolvió, pero lo absolvió. Y ahora lo está nombrando el Ejecutivo como director del Banco del Bienestar.
es como poner a la iglesia en manos del útero, pero bueno. Y me preguntaba mi albañil, me dijo, oiga, jefe, ¿qué pasó? Dice, ¿qué será más fácil robar? ¿Qué será menos grave? ¿Robarme, digamos, una maceta y un cincel o robarme 1.000.000 de pesos? Le dije, mira, pues yo creo que es más fácil defenderte si te robas 1.000.000 de pesos, porque por lo menos tienes para pagarme la defensa, que si te robas la maceta y el cincel, ¿no? Porque no vas a tener para pagar al defensor, que soy yo, ¿no? Y no hago labores altruistas. Bueno, entonces estamos en presencia de que evidentemente, como vulgarmente dicen, el sentido común del público dice, al perro más flaco se le cargan las pulgas, efectivamente, porque ¿qué le va a corresponder en la defensa a un sujeto sin recursos económicos? Le va a corresponder un defensor público que nomás va y firma, que no alega nada y que obra conforme lo que diga el juez de oralidad y cállate y se calla y levántate y se levanta y no digas nada porque me molesto y ven a firmar y ya. Es un procedimiento de apariencia de legalidad, ¿no? No va a tener ni para las copias, ni para pedir el audio y el video, ni para pedir nada, ¿no? Ni para la reparación del daño, ¿no? Ya simplemente si el juez le dice, ¿sabes qué? Te vamos a poner pues, una libertad condicionada, un beneficio de libertad condicionado, siempre y cuando pues, pagues la reparación del daño. Pues jefe, no tengo, ¿no? Una ocasión le dije al reo, le dije, oye, pues fíjate que te voy a fijar 800,000 pesos de caución para que obtengas la libertad provisional bajo fianza. Jefe, dice, ahorita mando a trabajar a la banda, mañana tiene usted el dinero, ¿no? Entonces es una situación de relaciones económicas, de producción y distribución de los bienes existentes en la sociedad, ¿no? Uno gana 200 pesos diarios y otro gana $1.000.000 diarios, ¿no? Entonces ese problema no lo va a resolver el derecho penal. Exacto. Y en cuanto al indubio pro reo. El indubio pro reo. Dentro de la Constitución. ¿Mandé? Dentro de la Constitución. No, el indubio pro reo implica el hecho sabio desde el antiguo derecho romano, es más factible, es mejor absolver al culpable que condenar al inocente. Entonces el juez se encuentra en un estado de excitación, en un estado de duda tal que el mismo capítulo probatorio de inculpación en contrasentido o en contrapeso, hay otro capítulo de absolución, y entonces el juez dice, bueno, la misma calidad de pruebas que sirven para acusar, por otro lado obra la misma calidad de pruebas que sirven para absolver. Entonces, ¿qué hago? Pues absuelvo bajo el principio de duda, una duda razonable que nos permite decretar la absolución de un sujeto que no necesariamente se le está decretando como inocente, sino que no existe las suficientes pruebas para arrastrarlo a una sentencia de condena. El indubio pro reo es diferente a la insuficiencia probatoria, porque en la insuficiencia probatoria simplemente no hay pruebas para condenar. Y como no hay pruebas para condenar bajo el principio de inocencia, debe salir absuelto. Esos son dos aspectos de las instituciones procesales. ¿Otra pregunta, Mario? Sí, maestro, tenemos otra pregunta. La siguiente pregunta es, ¿hace falta un estándar probatorio en el nuevo sistema penal? Bueno, el estándar probatorio implica la calidad de pruebas, sí hace falta. Es necesario porque en la medida que exista mayor exigencia técnico-jurídico de la calidad de las pruebas, en esa misma medida el juzgador va a tener los medios idóneos para poder dictar una sentencia más apegada al criterio lógico jurídico. ¿Qué es el estándar probatorio? El estándar probatorio es analizar primero la pertinencia de la prueba, independientemente de la pertinencia de la prueba, si la prueba es lícita. Independientemente de eso, el valor que pueda determinarse esa prueba para conducir a un sujeto a un grado de responsabilidad. Si tiene valor probatorio pleno, si no tiene valor probatorio pleno, para que este sujeto sea arrastrado a una sentencia de condena. Esto del estándar probatorio no es más que un cambio de la semántica, es decir, la valoración probatoria siempre ha estado a cargo del juzgador. El juzgador es el que tiene la facultad para decidir en los términos de las exigencias del propio Código Procesal el valor que se le puede dar a cada una de las pruebas, ¿no? Si nosotros decimos, bueno, pues es que José Luis Aguirre está casado con Petrita López
y entonces voy a traer 2 testigos para que acrediten que José Luis Aguirre es casado con Petrita López y que la abandonó porque no le otorgó pensión alimentaria. Y entonces el juez dice, sí, efectivamente, José Luis Aguirre tiene una posición de garante frente a Petrita López y José Luis Aguirre debe de producir alimentos, de otorgar alimentos a Petrita López. Entonces José Luis Aguirre va a probar un amparo, es decir, el estándar probatorio desahogado en el sumario es insuficiente para acreditar mi posición de garante en mi obligación de otorgar alimentos a Petrita López, porque la prueba idónea no puede ser una testimonial, sino en este caso va a ser una documental pública consistente en una copia certificada del acta de matrimonio de la que se pueda desprender la existencia de ese vínculo y, desde luego, la obligación alimentaria que incumplió José Luis Aguirre. Esto podría ser un estándar probatorio de valoración, ¿no? De valoración al testigo. Bueno, pues es un testigo invidente y el testigo invidente vio que el juez lo vio mal. Así declaró en Ciudad Juárez en contra del juez. Un testigo allá hay muchos invidentes que son menonitas, como se casan entre ellos, entonces sufren algunas pues, consecuencias para su salud. Los que nacen, pues, se casan entre ellos. Esta disfunción le implicó que pues, era invidente y fue a declarar y me dijo, es que el juez me miró mal. Y el juez se reía de él, decía, pues ¿cómo es posible que este menonita diga que yo lo vi mal? No, espérate. Vamos a hacer el manejo semántico de acuerdo al costumbrismo de tu changarro aquí en Ciudad Juárez, ¿no? Para determinar si el sujeto efectivamente está conduciéndose conforme a la verdad. Mirar mal no necesariamente implica que lo haya visto, sino traducido a un tratamiento, me trató mal. Entonces, por ende, el testigo, a pesar de ser invidente, es digno de catalogación probatoria en sentido de que efectivamente está diciendo la verdad. ¿No? Esta circunstancia nos permite pues, generar un estándar probatorio, que este estándar probatorio debe ser acorde a cómo se haya pronunciado, cómo está pronunciando la Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia para exigir los determinados moldes o las determinadas características o requisitos que se ocupan para darle valor probatorio a las probanzas. Ok, maestro. Pues mire, le mandan saludos desde Hidalgo. La licenciada Ana María Cruz Flores. Igualmente. Dice que, que es una excelente ponencia, que si tendrá material respecto de este tema que estamos comentando, le informamos que está en propósito de elaboración de un libro también. Se lo vamos a mandar. Le vamos a mandar alguna información que ha realizado el maestro de maestros, el doctor Zaffaroni, Eugenio Raúl Zaffaroni, que precisamente tiene alguna discusión sobre la ubicación del dolo en la culpabilidad y la ubicación del dolo en la tipicidad. Entonces dice, bueno, nos estamos desmoronando en una discusión filosófico-jurídica para ubicar el dolo en cualquiera de las dos partes, cuando en la realidad el objeto del derecho penal pues no ha sido la reinserción y la resocialización y la readaptación de nadie, ni mucho menos los manejos de reparación del daño, en donde a la víctima siempre a través de la historia se le ha hecho a un lado para entrar la actividad del Ministerio Público y que esté a expensas del Ministerio Público la víctima. Vamos a mandar ese artículo del maestro argentino Raúl Eugenio Zaffaroni. Sí, le comentamos que también estábamos en la elaboración de un libro esquemático. El maestro Alejandro pues, tiene un libro esquemático fabuloso que hace un resumen estupendo de toda la teoría del caso, que yo diría es la teoría del delito, que se lo puede mandar con mucho gusto a la maestra. Bueno, es un trabajo en coautoría. No, podría decirlo. El trabajo de usted, maestro, pues es muy sencillo, muy dentro de esa sencillez, de esa humildad, le dijo Sócrates un tipo, mira, dentro de los hoyos de tu túnica se te ve tu vanidad. Maestro, no se despida así tan abruptamente. Nos despedimos no sin antes comentarle a nuestros compañeros que nos siguen a través de la plataforma Zoom que vamos a preparar un nuevo conversatorio. El tema también se aceptan propuestas de tema. Les dejamos el correo electrónico, la denuncia qrr@gmail.com, tanto para sugerencias de tema de conversatorio, tanto como para ello, también para algún tipo de asesoría jurídico penal que requiera.
estamos aquí para servirles. En el correo la denuncia qrr@gmail.com nos pueden hacer llegar, y en el correo atenealex@gmail.com nos hacen llegar sugerencias o también cualquier tipo de asesoría jurídico, penal, civil, laboral. Estamos para servirles. Les agradecemos que hayan estado un poco con nosotros, no perdiendo su tiempo, sino enriqueciéndonos mutuamente dentro de su participación en este conversatorio. Muchas gracias y les haremos llegar el nuevo tema de nuestra próxima charla. Yo quiero proponer un tema que se llama autoría y participación. Genial. Entonces, cuando ustedes quieran, vamos a platicar para el pasado mañana, ¿le parece? ¿Para no ir perdiendo el hilo o para la próxima semana? La próxima semana, ¿no? Próxima semana. Pero usted es un erudito en el tema, maestro. Pues sí, pero también no me diga. Muchas ocupaciones ustedes. No, yo creo que ahorita es unos buenos tiempos para la cuarentena, para hacerse llegar de... Claro, irnos preparando. Ok, entonces, autoría y participación. Para que ellos también preparen sus preguntas. Exacto. ¿Qué día le parece? ¿Qué es hoy? ¿Dentro de 8 días? ¿El próximo miércoles? Sí, por favor. Para no abusar de su tiempo. No, del tiempo de nuestros amigos. ¿No? Claro. Ok, el próximo miércoles, autoría y participación. Nos vamos a estar viendo por aquí. ¿Sale? Pues muchas gracias al Liceo Benoni también, que nos ayuda aquí en todo el técnico jurídico. Ok, muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. ¿Está bien así? ¿Cuántas personas?